Hola, ¿cómo están todos? Aquí presencialmente y los que siguen la transmisión. ¿Podríamos comenzar dándole un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Con todo nuestro corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ¿por qué el aplauso? Pues porque Él es digno de toda honra y de toda gloria, pero además cuando lo podemos experimentar casi en carne propia, ¿no? De manera muy palpable, muy evidente ahí. Gracias a Dios, Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Nuestra existencia no tiene sentido sin Él. Y qué bueno que Él nos da la oportunidad de entender su palabra. En esta oportunidad, haciendo un recuento también de todo lo que hemos venido mirando, como lo hacemos de enero para acá. Los domingos hacemos un recuento de lo que miramos en la semana. Y en esta oportunidad, darnos cuenta de que la esclavitud, en término estrictamente natural o humano, la esclavitud, el esclavismo, esa cosa horrenda que jamás debió pasar en la raza humana. Sin embargo, a causa de la raza humana caída, pues en un momento determinado de la historia, de esas horas oscuras de la historia de la raza humana, bueno, la esclavitud fue algo tan ordinario, tan normal, y se justificaba pensando que el esclavo no era una persona, no tenía título de persona, era como un objeto o una cosa, a la cual pues el que tenía más fuerza podría dominarle y esclavizarlo. Y entonces hemos estado mirando de cómo a lo largo de la historia han habido personas o personajes que en un tiempo se dedican a ese negocio muy lucrativo, horrendo e infernal de la esclavitud, o de lo que tiene que ver con la captura de personas para hacerlos esclavos y venderlos en ese mercado horrendo, pero que venimos siguiendo un paralelismo con nosotros en un determinado momento como esclavos de Cristo, pero en otro momento que estuvimos esclavos del pecado. Entonces, lo horrendo del esclavismo o lo horrendo del asunto de la esclavitud apenas es una figura de lo horrendo de la esclavitud al pecado, de la cual o del cual Cristo, nuestro Señor, nos hizo libres y nos dejó en esa libertad para que nosotros voluntariamente pudiésemos hacernos esclavos de Él, o sea, quisiéramos hacernos esclavos de Él. Entonces, miramos que el tema de la esclavitud, si bien es cierto, fue aprovechado en su máxima expresión por nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, por los escritores del Nuevo Testamento, por los seguidores de Cristo Jesús de los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, fue aprovechado ese paralelismo entre la esclavitud en lo natural con la esclavitud en lo espiritual y luego nuestra esclavitud a Cristo Jesús. Entonces, esos paralelos que existen y que están tan marcados y que son horrendos y a veces es hasta feo hablar de ellos, sin embargo no es menor y no está ajeno a la realidad. Que se haya tomado como referencia o como un ejemplo la esclavitud al pecado con la esclavitud a Cristo Jesús, no fue un desperdicio. Fue un asunto muy importante y muy puntual. Entonces los escritores del Nuevo Testamento se la pasan diciendo que nosotros somos esclavos de Cristo Jesús. Y no tuvieron problema, no tuvieron miedo de emplear la palabra esclavos, aún que estaba en su época, en esa época estaba en su apogeo el tema del esclavismo o de la esclavitud. Y era horrendo trazar un paralelo y sin embargo ellos lo hicieron. Tenemos también en claro que la Biblia condena inclusive la esclavitud. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la Biblia condena la esclavitud. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega, mire, hace algo muy significativo. A ver, voy a tratar de expresarlo con estas palabras.
Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a desarrollar su ministerio terrenal, cuando Él llega acá a la tierra, existen religiones habidas y por haber. ¿Está bien? Con otros nombres, pero finalmente la esencia es la misma. ¿Sí? En su apogeo, es un tanto asombroso, no quiero decir absurdo, pero es un tanto muy asombroso para mí entender esto. A ver, están todas las religiones, desde la preponderante en ese tiempo, los fariseos. Pero los fariseos que están profesando esa religión son judíos. Y ese pueblo judío es esclavo de Roma. Entonces, son judíos, esclavos de Roma, tienen una religión preponderante, los fariseos, para comenzar, y otros, pero los fariseos. Pero a su vez, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se escribe en griego. Eso es lo que me parece así como que, no sé si la expresión sea correcta, como un absurdo, como una contradicción. A ver, el gran imperio romano gobierna, ¿cuál debería ser el idioma? Pues sí. La cultura que debía imperar, ¿cuál debía ser? Pues la romana, no señor, la griega. Y los griegos son esclavos de los romanos. Bueno, pues entonces ya que los romanos tienen a su cargo el poderío militar, económico, todo, y luego tienen la cultura griega, pues ya que entre los dos pongan la religión, ¿no? A ver, poderío militar, poderío cultural, poderío religioso. Entonces hay un imperio dentro del imperio que se llama la religión y es la de los fariseos. Y hay otro imperio dentro del imperio que se llama la cultura y es la cultura de los griegos. ¿No le parece absurdo? Absurdo o no, y quién soy yo para decirlo, les funcionó. Porque aunque los griegos eran esclavos del gran imperio romano, pero tenían un puesto, una influencia exagerada. Aunque los fariseos eran esclavos del poderío militar, económico, bélico de Roma, tenían su propia religión. ¿Ve? O sea, eran esclavos, pero ellos no se sentían esclavos. Inclusive cuando nuestro Señor Jesús los confronta, dice, nosotros no somos esclavos de nadie. Ay, nosotros no somos esclavos de nadie. Mira, ese es el clásico, bueno, el clásico que dice, yo por fe no soy esclavo. Pero eran esclavos. Entonces, sin embargo, con toda la cultura de los griegos, con todo el poderío, la influencia, el gobierno de los romanos, con todo y lo fuerte de la religión farisea, la esclavitud estaba en su apogeo. Ahí estaba. Ahora, vea, dije que estoy tratando de ilustrar el punto que estoy desarrollando. A ver, llega nuestro Señor Jesucristo y encuentra un montón de religiones, ¿cierto? Y no se suma a alguna de ellas. Si la mera era la de los fariseos, pues él debió hacerse fariseo. ¿Sabía que él nació en un hogar en cuna? ¿Mande? No, porque era Cristo. Todavía no había cristianos. Apenas había nacido. Él nació en cuna farisea. ¿No viste a qué horas, perdón, no, a qué horas no viste en la Biblia cuándo lo circuncidaron, cuándo lo llevaron a presentar al templo? ¿Ves? Eso solamente los fariseos de cepa. Entonces él nace en cuna farisea. Y luego, cuando se hace adulto, él decide entregar su vida a Cristo, no, ¿verdad? Porque él es mismo Cristo. Él decide obedecer a su padre. Y estaba seguro de lo que su padre le había dicho. ¿No sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Muchacho irreverente, contestándole así a su santísima madre. Pues así le contestó. Bueno, entonces llega y no se suma a las religiones habidas
del momento, no. Entonces trae una nueva religión, que no, porque está peleado con la religión. Nuestro Señor Jesús está peleado con la religión, les avienta de todo, les dice hasta, vaya, nunca he visto a nuestro Señor Jesús tan agresivo ni contra Satanás, pero súper agresivo contra la religión. Entonces, obvio, no trae una nueva religión, ya. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra y está en su apogeo el tema del esclavismo, Él ni se vuelve abolicionista, ni se vuelve esclavista. O sea, así como no se sumó a las religiones que estaban ahí, tampoco se suma ni a los abolicionistas ni a los esclavistas. Él sabía que había esclavos. Y luego el apóstol Pablo, que viene como que a enseñarnos, no, ¿cómo sería? Como que a enseñarnos, pero más a detalle, el evangelio de Jesucristo. Y a explicárnoslo y en la aplicación de la vida diaria. Y entonces el apóstol Pablo, de repente, de golpe y porrazo, se encuentra metido entre los esclavistas y entre los esclavos. Y entonces ni siquiera él se mete a influenciar a sus oyentes para que se hagan libres. Algún comentario creo que hizo. Pero si fuiste alcanzado siendo libre, quédate así, no te esclavices. Si fuiste alcanzado por Cristo siendo esclavo, bueno, si puedes liberarte, libérate, pero no es el énfasis, porque no vino tampoco el apóstol Pablo a sumarse ni a los abolicionistas ni a los esclavistas, pero sí utilizaron nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo mayormente y los demás escritores del Nuevo Testamento, sí utilizaron esa figura del esclavismo o de la esclavitud para relacionarlo con la esclavitud al pecado. Y no dejar de mencionar que era una cosa tan horrenda que definitivamente necesitaba un libertador. ¿Qué otra cosa miramos? Que el pecado ata al ser humano y que el ser humano no se puede liberar, así como el esclavo no se puede liberar, a menos que alguien haga algo por él, pero de manera totalmente ajena a él. Alguien viene y quiere comprarle y él acepta el rescate. Entonces, ¿qué más miramos? Que en ese paralelismo, evidentemente las diferencias, ya cuando vamos al punto concreto, son abismales, porque hablamos de la esclavitud en el plano natural, pero la otra esclavitud es en el plano espiritual, y es horrendo. Y así como la gente que vivió la esclavitud tenían un amo, en este caso terrenal, que era dueño de su vida. ¿Recuerdan cuando lo que leíamos en la semana? ¿Recuerda en uno de los párrafos que pasábamos y que quedaron pues registrados en la historia? El esclavo que comete un error en una fiesta y que la pena es aventarlo a las pirañas, que se lo coman vivo. Y sin problema, sin sonrojarse, porque se les consideraba como cosas, no como personas. Entonces, en esa comparación, en esa línea que venimos desarrollando, la esclavitud al pecado con un amo también, que es el maligno. La esclavitud en lo natural con un esclavo que era dueño de su vida, en el plano natural, y que podía disponer de él a la hora que quisiera. Y a la hora que quisiera, sí está bien. El amo terrenal podía disponer de su esclavo a la hora que quisiera. ¿Recuerda el testimonio de uno de los personajes? Dice cómo pasaba horas sin comer. Ahí nada más. ¿Por qué? Porque su amo se fue de parranda. Bueno, ¿y qué que el amo se fue de parranda? Pues ahí tienes que estar amarrado hasta que el amo, a ver si se acuerda de ti. Bueno, de él en ese caso. Es lo horrendo de la esclavitud con un amo terrenal. Entonces, la comparación con la esclavitud
en el plano espiritual y el amo que es Satanás. Y que tú y yo no podíamos liberarnos de ahí a menos que Cristo Jesús metiera su mano poderosa. Cuando vimos la mano salvadora, los que decidimos entregar la vida a Cristo Jesús, tomamos su mano. ¿No es cierto? Tomamos su mano. Y Él fue el que nos sacó. ¿Tú qué hiciste? Nada, pues no, nada, pero sí tomé su mano. Si lo comparamos con la luz, estaba yo en la oscuridad y Él iluminó el camino con su luz. Él iluminó el camino, pero yo caminé en ese camino. Porque puedo estar postrado en la oscuridad, de repente se hace la luz y yo decido seguir postrado. No es el caso tuyo y el mío. Un día miramos esa mano extendida y dijimos, yo de aquí soy, y de aquí me agarro, y lo que venga, como venga. De por sí estaba yo acostumbrado a ser, ¿qué? Esclavo del pecado, en donde estaba atado, estaba ciego y estaba también muerto, atado, ciego, muerto, a causa del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a irrumpir, a entrar de manera violenta en ese ambiente y a ofrecer la libertad. Y el pueblo israelita se saca de onda porque están esperando la libertad de los romanos. Y está esperando que se arme una revuelta y derrocar al gobierno. Y se encuentran con un señor que les dice, enséñenme una moneda. Páguenle al César lo que es de César. Dice, no, pero ¿cómo? ¿No eres nuestro libertador? Pues sí, no. Debía entenderse desde la línea espiritual. Bueno, lo relevante del caso es acá que nuestros hermanos, inclusive mártires del primer siglo, los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no tuvieron ningún problema en darse cuenta que el asunto de la esclavitud tenía una gran semejanza, la esclavitud humana a la esclavitud espiritual, y que la única manera de liberarse era que alguien les rescatara por un precio. Entonces no tenían ningún problema en decir, ok, yo me estoy sujetando al amo terrenal, pues me puedo sujetar al amo celestial. Y de la misma manera en que sabían que sus vidas estaban en la voluntad de su amo terrenal, de la misma manera sabían que sus vidas estaban en la voluntad de su amo celestial. Y dijeron, ¿qué más da? De aquí somos. Y decidieron amarle y amarle hasta inclusive la muerte. Y decir, fíjese, hay expresiones a veces que usamos y bueno, yo he usado una expresión que a veces me confronta muy fuerte y como que ya prefiero ahorrármela, ya no decirla. Pero la dije muchas veces y pues ni modo lo dije. Y ahora se viene en contra mía lo mismo que yo dije. Bueno, no en mi contra, pero sí se me para enfrente como un mudo testigo de lo que yo dije en otro tiempo. Yo dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Andando en la vida cristiana y en este cuerpo humano. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor. Que me quede sin dinero. No, hombre, eso no es lo peor. Lo peor, que me enferme. No, no es lo peor. Lo peor. Que me muera, ándale, eso es lo peor. Ok. Humanamente hablando, lo peor es que me muera. Y entonces yo siempre dije, ya estoy muerto. Desde que entregué mi vida a Cristo Jesús, estoy muerto. Ya yo no mando, Él manda. ¿Para qué lo dije, va? Y muchas veces, me he mirado al espejo y he visto, qué mentiroso. ¿Por qué? Porque no es cierto que Él está mandando en mí. A veces sí, cuando le doy chance, pero otros momentos no le doy chance y no manda. Me dice cosas tan sencillas que a veces no pongo en práctica. Me dice otras cosas mucho más fuertes que a veces también no pongo en práctica. De veras, y así lo dije y ahora dije, ay, yo dije eso.
Es que es bonito y muy padre cuando dices, yo ya estoy muerto y mi vida está escondida en Dios. No, mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo me encuentras, manito? Está escondida mi vida con Cristo en Dios. ¿Cuándo? Pero muchas veces se escapa de mi memoria. Entonces, qué bueno, fíjese bien, de lo horrendo del esclavismo, qué bueno que en el tiempo de los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo lo tenían ahí de, ¿cómo se dice? De viva voz, ¿o cómo se dice? Ahí muy palpable, muy evidente así, la esclavitud. Y entonces ahora saberse liberados de esa esclavitud, no solamente no tocando la esclavitud humana, sino la esclavitud espiritual, entonces no tenían ningún problema en saberse esclavos de Cristo Jesús. Y saberse que antes, aunque antes habían estado atados, ciegos y muertos, ahora estaban libres, ahora podían ver y además estaban vivos. Y pareciendo una contradicción, pero no siendo una contradicción, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿De qué hablaba ese loco? Hablaba precisamente de que como ya estoy muerto, lo peor que puede pasar es que me quiten la vida, pero no pasa nada porque antes de que me la quiten ya estoy muerto. Wow. Bueno, en el desarrollo de lo que estuvimos mirando en la semana, concluíamos con algo muy sencillo: la palabra redención, la palabra redimir, comprar por precio, y en una expresión más sencilla, recomprar, es decir, comprar algo que de por sí era tuyo, pero ahora vuelves a pagar un precio, o el precio por aquello que de por sí era tuyo. Entonces, en el asunto de la redención, entendemos que Dios toca la puerta de tu corazón y de mi corazón. ¿Está bien? Sencillo, sencillo. Dios toca la puerta de mi corazón. Yo abro. Para los que de repente así como que piensan que todo lo hace Dios. Bueno, es como el holgazán. Si no tiene finanzas, no tiene lana, dice, pues aquí estoy acostado en la hamaca, Dios me va a proveer, yo tengo fe y estoy esperando en Él. Hijo. Porque entendió, pero luego lo trasladas a todos los ámbitos y entonces pasa por el tema de la salvación inclusive, o de la redención. Dice, pues el día que quiera el Señor me va a redimir. No. Él tocó la puerta y Él toca la puerta en nuestro corazón. Nosotros abrimos. Pero es que nadie puede ir a Cristo si el Espíritu de Dios no lo lleva. Por eso, el Espíritu de Dios genera las oportunidades. Y eso es, a eso nos referimos cuando decimos, Él toca la puerta de tu corazón, la puerta de mi corazón, pero yo le abro. Bueno, este es un tema de discusión existencial en el cristianismo, que si es Dios el que hace las cosas o si somos nosotros. Y una gran parte del cristianismo se inclina por la manera de pensar de que Dios es el que hace todo y sin Él nada podemos hacer. La palabra lo dice. Sí es cierto. Sí es cierto. La otra corriente de pensamiento dice que es una responsabilidad compartida. Es Dios y nosotros. Y allí está dividida el pensamiento del cristianismo históricamente hablando. Yo encuentro algo muy sencillo. Estaba el llamado joven rico enfrente de nuestro Señor y se le fue presentado el evangelio, la oportunidad, o le tocaron la puerta del corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Él decidió. ¿Qué decidió? Darse media vuelta e irse. Y no encuentro en los escritos de la Biblia una expresión así como esa, cuando el escritor sagrado dice que cuando Jesús nuestro Señor
vio al joven rico, le amó, dice. Y viéndolo, le amó. No dice, y vio a Pedro y le amó. No, a ese. Y vino, se presentó y él le dijo, aquí está la oportunidad. He venido por ti. Y dio la vuelta, o la media vuelta, y se fue. Y el escritor sagrado lo explica, porque amaba, ¿qué? Las riquezas, porque amaba las riquezas. Bueno, también el otro salvaje se le presenta, le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Digo, también hay que ver, ¿no? Y el muchacho muy pensador, muy filósofo, muy acá, el de la alta, entonces no, dio la vuelta y se fue. Ahora dígame usted, es que no era el tiempo de Dios para el joven rico. Es un absurdo. Es que Dios conoce los tiempos, sí. Pero ese muchacho en ese momento no quiso. Tal vez en otro momento sí, quizás, pero el otro momento no quedó registrado en la Biblia. Pero este sí, categóricamente. El otro podíamos deducir lo que pudo haber pasado, pero este quedó registrado puntualmente. Entonces, en una oportunidad yo tenía como 12 o 13 años por ahí, y ya hace mucho tiempo pues, y entonces hubo un kairos en mí, cronos, y Dios abrió el cielo para mí. Y joven sí estaba, pero rico no. El joven rico no. Pero también di la vuelta y me fui. Y después, a los 14, 16, 18, siempre hubieron ¿qué? Oportunidades, o sea, kairos en mi cronos. Y yo, que te vaya bien, di la vuelta, tantas vueltas, di, ¿no? Es que no era el tiempo de Dios, ¿va? No era el tiempo de Dios, ¿va? No, sí era el tiempo de Dios. Yo tenía pleno uso de razón. Yo sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y entonces era la oportunidad de que yo me rindiera a Cristo Jesús. Y decidí no hacerlo. Tú no te puedes pasar la vida diciendo que no es el tiempo de Dios. Todas las veces que hay una oportunidad enfrente de ti, es el tiempo de Dios. No le eches la culpa a Dios. Que no quieres ahora entregar, está bien, estás en tu libre derecho de seguir siendo esclavo del pecado. Pero no podrás decir que no era el tiempo de Dios. Por favor, quita eso de tu vocabulario. El tiempo de Dios es todas las veces que se abre una oportunidad enfrente de ti, enfrente de mí. ¿Cuántas veces se abrió la oportunidad y cuántas veces lo dejé pasar? Pero no sé yo cuándo es la última oportunidad. Lo que sí sé es que Él siempre está lleno de oportunidades para liberarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos libres del esclavo espiritual que es el diablo y Satanás, o el maligno. Entonces, por favor, trato de dejar claro en la conclusión de la plática el día de hoy, trato de dejar claro que así como en el esclavismo era horrendo el amo, dueño de la vida de sus esclavos, horrendo también es ser esclavo del pecado. Así como al esclavo en lo ordinario, en lo natural, no lo podían redimir, y si alguien lo compraba, no era redención, lo compraba para seguirlo haciendo esclavo. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, en el plano espiritual, un día fuimos esclavos del pecado, vendidos a ese horrendo amo, pero después llegó nuestra oportunidad y Cristo Jesús tocó la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos voluntariamente y nos rescató del pecado, nos rescató de donde estábamos atados, ciegos, muertos, y nos dio vida. Papá Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Es por medio de la fe, y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Sí, Dios puso en mí la fe. A ver, Dios no puso fe en el corazón del joven rico, pero él no la quiso, pues. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos ejemplos de eso? Los leprosos, ¿cuántos leprosos vinieron? Jesús los sana a todos. ¿Cuántos regresan?
¿Y los otros qué? No, es que no era el tiempo de Dios para los otros, nomás para… No, por favor. No. Trato, no soy quien, ni me corresponde traer el equilibrio entre las dos corrientes de pensamiento del cristianismo histórico. De si es cuando Dios quiere, o cuando Dios y tú quieren, o cuando tú quieres. O sea, no me toca. Lo que yo sí sé es lo que pasó conmigo. Oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad. Y yo, bien, gracias. Bueno, no puedo decir que el Señor me puso el pie en el cuello y me obligó. No, la vida me llevó en circunstancias difíciles desde mi libertad en lo físico y desde mi esclavitud. O sea, yo era libre esclavo y esclavo libre. Porque era libre, pobre libre, ¿verdad? ¿Sí? Pobre libre. Esclavo de Satanás. Pero Cristo Jesús un día decidió liberarme y dijo, ahora sí, voy a echar para afuera todos los demonios que trae esta bestia y ahora sí lo voy a salvar. Te salvo, punto, porque yo quise. No. ¿No es? ¿Y puede hacerlo o no? Claro, y puede aventar rayos, y, como en el monte allá donde estaba David, Moisés y el pueblo de Israel, y centellas y temblaba la tierra. No, pues ¿quién no se va a espantar así? Pero él decidió, como dice la canción de este famoso que ya se murió, con cuerdas de amor. Pero ni siquiera me puso él las cuerdas de amor. Es decir, yo quiero. Ah, qué insolente eres. ¿Cómo que si tú quieres? Entonces tú te puedes salvar a ti mismo. No es lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que si Él toca la puerta de tu corazón y no le abres, es tu responsabilidad. Y también estoy diciendo que si Él toca la puerta de tu corazón y hoy abres la puerta de tu corazón, también es tu responsabilidad. Y todos un día nos presentaremos delante de Él a decirle, oye, tú me diste una oportunidad, yo la acepté y aquí estoy. ¿Cómo la ves? Y escuchar de Él decir, bien, buen esclavo fiel. Porque yo nada más eso quería. Yo extendí mi mano y yo quise que tú tomaras mi mano. Y la tomaste, la mezcla perfecta. La mezcla perfecta. Entonces entendimos, decía que el Señor Jesucristo nos redimió y esto quiere decir que Dios toca la puerta del corazón y el pecador le abre. Dios tocó la puerta de mi corazón y yo, abrumado por las circunstancias de la vida, decidí abrirle. Me metí y no me quiero salir. Pues ya sé cómo es allá. Dice, pues no hagas méritos para salirte, mano. No hagas puntos para salirte. Pues no, pues yo ahí me quiero quedar. Hasta ver su rostro cara a cara algún día. Bueno, doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá y principalmente por lo que les comentaba antes de la transmisión. Estoy agradecido con el Señor y bueno, con todos ustedes, con los que siguen la transmisión. Esté atento, sigue estando atento y recuerde esto, en el tiempo nuestro, Dios nos presenta oportunidades, una y otra y otra. No sé cuándo es la última, eso sí, no sé cuándo es la última, pero de que las presenta, las presenta. Gracias, un abrazo, saludos, en la próxima, nos vemos.